Eh, bueno, la idea igual es esta semana, hoy trabajar exponenciales y logarítmicas, y el viernes trigonométricas. Bueno, y si queda seguimos un poco el martes, y después ya vamos a arrancar con integrales, así que ahora sí, por ahí después de esto hacemos un primer TP para entregar, eh, de todo complejos y funciones. ¿Sí? Eh, pero bueno, dale, arranquemos si les parece. Entonces con dudas de los videos, así repasamos un poquito. Sí, pero en realidad el TP van a ser, no sé, 2 o 3 ejercicios de todo lo que vimos hasta acá. Va a ser el primer TP, ¿sí? Después por ahí, eh, bueno, vemos cómo vamos fraccionando, digamos, pero acá me parece un buen momento para un TP porque ya después arrancamos con integrales, entonces podemos hacer un primer TP con, no sé, un ejercicio de complejos y por ahí 2 de funciones, eh, como para que ustedes resuelvan, entreguen. Y bueno, yo ahí después lo corrijo y se los devuelvo, digamos. Y si hace falta, tomamos un día para resolverlo también, una vez que ya hayan entregado. Y la idea es darles un tiempo, no sé, una semana, por ejemplo, para que resuelvan el TP una vez que tienen los ejercicios a desarrollo, ¿no? Eh, Esa sería un poco la idea. ¿Sí? No sé, Pedro, si te surge alguna duda más. Mm, Bien, Abel. Bueno, cualquier duda igual de TP me van preguntando ya cuando igual lo de, voy también a, ¿cómo se llama? A, a explicar, digamos, mejor. ¿Sí? Vamos con la duda esa de Abel, que creo que está buena. ¿Sí? Abel pregunta por qué usamos el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural. En realidad, Abel, ahora hacemos un repaso, pero como para que tengas en cuenta, en realidad no estamos usando el logaritmo en base 10. ¿Sí? De lo que conocíamos hasta acá de logaritmos, estamos usando nada más el logaritmo natural. ¿Sí? Y cuando yo escribo log con mayúscula o log con minúscula, ya estoy hablando de un logaritmo complejo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Sí? Eh, bueno, para definir un logaritmo siempre tenemos que definir la exponencial, ¿no? Porque básicamente, digo, volviendo a lo que ya sabemos de variable real, ¿sí? Uno define la exponencial, que es algo bastante intuitivo, ¿no? Porque viene de la potencia, ¿sí? Y después, bueno, aparece e a la x porque tiene bastantes aplicaciones, ¿sí? Y, bueno, sabemos que existe la función e a la x de r en r, ¿sí? Cuya, que bueno, que es una función, en realidad sí no biyectiva, digamos, tendríamos que ponerla de r en 0 más infinito. Ahora sí es una función biyectiva y cuya inversa es el logaritmo natural que va de 0 más infinito en r. ¿Sí? O sea que el logaritmo natural se define como la inversa de e a la x. ¿Sí? Y todo esto en los reales, ¿no? En funciones de una variable. Después también tenemos, bueno, en general a la x, ¿sí? Con a positivo, es otra posible exponencial. Que va a tener
su inversa correspondiente, que es el logaritmo en base a. ¿Sí? Bueno, si yo tengo el logaritmo en base e, lo llamamos logaritmo natural, ¿sí? Que bueno, es simplemente un caso particular. ¿Sí? Ahora bien, todo esto es porque, bueno, si nos quedamos en este codominio de 0 más infinito, e a la x o a la x son funciones biyectivas, ¿sí? En ese caso podemos definir la inversa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo trabajo en los complejos, ¿sí? Ahora definimos, bueno, en el primer video, ¿no? E a la z como e a la x por el coseno de i más i por el seno de i o y. ¿Sí? Y bueno, ya vimos en el video, ¿no? Un poco explico por qué lo definimos de esta manera. ¿Sí? Y hay varias cosas. En primer lugar, si z es real, esto me va a dar e a la x, digamos, o sea que sigue valiendo lo mismo que en los reales. ¿Sí? En segundo lugar, si lo defino de esta manera, la derivada me da de nuevo e a la z, así que acá sabemos que la derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Bueno, y en tercer lugar, ya acá vemos que es una función entera, ¿sí? O sea que es derivable en todos los complejos y se cumple algunas otras propiedades, ¿no? Que tenían la potencia. ¿Sí? Ahora bien, hasta acá buenísimo, y estamos tentados, ¿no? A decir, bueno, entonces defino el logaritmo en los complejos como la inversa de la exponencial, ¿sí? Pero esto, acá empezamos a tener problemas, digamos. ¿Por qué? También en el primer video, ¿sí? Explicamos que esta ecuación, W igual a E a la Z, tiene infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Por qué tiene infinitas soluciones? Bueno, porque fíjense, si W es un número complejo cualquiera, salvo el 0. ¿Sí? Bien, entonces, si W es R por E a la itita, ¿sí? Lo escribo con coordenadas en forma exponencial, ¿sí? Yo sé que si tomo Z igual a logaritmo natural de R más I por tita, ¿sí? Acá aparece el logaritmo natural de los reales porque R es un número real positivo, es el radio. ¿Sí? Fíjense, E a la Z me queda E a la logaritmo natural de R, porque la parte real de este Z es el logaritmo natural de R, por E a la I por la parte imaginaria de Z, que es tita. ¿Sí? Pero bueno, E a la logaritmo natural de R, como es la exponencial de los reales, me da R. ¿Sí? O sea que esto me da R por E a la I tita, que es W. ¿Sí? O sea que acá un poco sale el logaritmo natural después cuando definamos el logaritmo complejo. ¿Sí? Pero el problema, entre comillas, digamos, no sé si es un problema o no, es una realidad, una situación, ¿sí? Es que no es la única solución posible para esa ecuación, ¿no? En realidad, si yo mantengo, ¿no? el radio, perdón, la parte real, el logaritmo natural de R, y como parte imaginaria pongo tita más 2kπ, ¿sí? Se va a seguir cumpliendo todo. ¿Por qué? Porque ahora e a la z acá, ¿sí? Es, bueno, lo mismo, ¿no? E a la logaritmo natural de R por e a la i por tita más 2kπ, ¿sí? Pero bueno, e a la i por tita más 2kπ es coseno de tita más 2kπ más i
por seno de tita más 2kπ, ¿sí? Pero ese 2kπ no me cambia ni el valor del coseno ni el valor del seno. Entonces, en definitiva, esto es R por E a la I tita, que es igual a W. ¿Sí? Es decir que este es, creo, el principal problema con los logaritmos. ¿Sí? Uno quiere ir a definir el logaritmo como la inversa de la función exponencial, pero tiene el problema que la exponencial está muy lejos de ser biyectiva. ¿Sí? De hecho, para cada W, ¿sí? W número complejo no nulo, hay infinitas posibilidades para que E a la Z de W. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Van bien? Esto estaba en el primer video, ¿no? En el de función exponencial, pero es importante entender esto para entender después los logaritmos. Claro, profe, por ahí va bien. El tema es un cacho antes de esa explicación que cuando desarma Z y hace E a la X como R, lo toma. Y E a la Y lo toma como E a la Y. Es como que hay una relación entre eso y esto que explica acá, o no, por ahí me confundió eso. No entiendo, Belén, ¿dónde? Cuando yo planteo W de esta manera. En el video, un cacho antes, cuando haces E a la Z, lo desarmás como E a la X más Y. E a la X por, digamos, sería E a la Z es igual a E a la X por E a la Y por Y. Claro, claro. Ahí que tomás la parte real sería como R, Sí, y la esto, otra que, ¿por qué razón termina siendo Y el ángulo que tiene el complejo? y porque en realidad yo lo escribí de esta manera, digamos. Vuelvo para atrás, digamos. Esto quiere decir básicamente E a la X por coseno de I más I por el seno de I. ¿Sí? Entonces, es lo que veníamos escribiendo antes cuando hablábamos de forma polar, solo que cambiamos, bueno, R C a la X está bien, porque E a la X es algo positivo, y a I lo llamo como tita, digamos. Porque fíjate que va a coincidir tanto el seno como el coseno, entonces I tiene que ser tita, o bueno, o puede ser tita más 2kπ, digamos, pero no importa en realidad. ¿Sí? No sé si esa es la pregunta, Velo. Así, sí, sí. Más o menos lo vi cuando desarmás y la parte imaginaria de. O sea, y tiene que ser igual a tita y la parte real E a la X sería el módulo. Claro. Claro, tal cual. O sea, de nuevo, ahí Tita no dice mucho, porque tampoco estoy diciendo que es el argumento principal, digamos. Es un posible argumento. ¿Sí? Pero digo, si yo lo puedo escribir de esta manera, bueno, básicamente es la forma polar, porque tengo un número positivo, E a la X, y tengo coseno de un número más I por seno de un número. Entonces concluyo, bueno, lo llamo a eso R y ahí lo llamo tita, ¿sí? Y básicamente es lo mismo, ¿no? A eso un poco va. Claro, claro. Ahí está, ahí está. Eso me había perdido un poco también. ¿Está bien? Eso igualmente sería la forma polar de E a la Z, digamos. Bien, bueno, ¿alguna pregunta más hasta acá? No hay más dudas, yo creo, pero sí es bastante
o sea, lleva práctica, ¿no? Como acostumbrarse a tantas formas de esto similar, hay como muchas maneras también de escribir los complejos. Y nada, es difícil de asimilar, digamos, creo yo. Sí, claro. A veces es una ventaja, digamos, porque uno puede, por ejemplo, acá es mucho mejor en realidad. Si uno no tuviese la forma polar, y sería mucho más difícil de interpretar en realidad, ¿no? E a la z e incluso el logaritmo. Pero entiendo que sí, es raro, porque el mismo número estamos escribiendo en tres formas o dos, porque la polar y la exponencial son casi la misma, ¿no? Pero bueno, sí, por eso puede generar una complicación, eh, pero también creo que cuando se entiende es una ventaja en realidad que podamos escribirlo de dos maneras distintas. ¿Sí? Que en realidad, bueno, volviendo a análisis 2 ahí también hacían eso, porque ustedes laburaban con coordenadas polares, por ejemplo, y bueno, y ahí también, ¿no? Un punto R2 lo podían escribir con coordenadas cartesianas o con coordenadas polares, ¿sí? O sea que es prácticamente lo mismo. En ese sentido, C y R2 son muy parecidos, ¿sí? Pero bueno, por ahí en este video también como Claro, que no me detuve tanto a decir, bueno, esta es la forma polar, esta es la cartesiana, sino que usé, ¿sí? Ya directamente porque, bueno, estaba también explicando otras cosas, ¿no? Pero bueno, bien, pregunten igual, aprovechen ahora para preguntar también, así eh, nos vamos sacando esas dudas. claro. Yo decía que es como, lleva un tiempo acostumbrarse más que nada para lo que vendría a ser resolver, y ahí es donde surgen más dudas, creo yo, en la parte del video de los ejercicios, digamos, cómo encarar un problema, siendo que, Bien, no te escuché lo último, Iván, pero Mateo, ahí en, sí. te lo repito, nada, decía simplemente que yo tengo más dudas con resolver ejercicios, digamos, porque es ver un ejercicio y saber de antemano por dónde encarar. Claro. Sí, y es natural también porque, digamos que la exponencial, la logarítmica ya la conocíamos y ahora nos están cambiando un poco, así que ahí, bueno, algunos cables se van a cruzar, sí, o sea, me parece que va a pasar un poco al principio. Y nada, igual hoy vamos a ver algunos ejemplos, pero sí, dense tiempo con esto también porque la dificultad de la materia creo que está en eso, en que hay como un montón de cosas que son iguales a cosas que ya sabían y un montón de cosas donde, bueno, no, o sea, y tenemos que hacer algo distinto y si bien e a la z es la exponencial, no es igual a la exponencial que conocíamos, ¿sí? Y no es para nada, eh, está lejos de ser inyectiva, digamos, entonces es distinta y eso complica que hay un montón de ramas del logaritmo, ¿sí? Pero bueno, ahora igual hacemos los ejercicios también para que aparezcan esas dudas. Bueno, eh, entonces a dónde hay iba con esto. Sí, una perdón. última A consulta que ver, quería sí, sí. hacer. Ahí el Z sub K, en los videos a veces lo pones como logaritmo de, no sé, W, por ejemplo. Es lo mismo, digamos, como log directamente. Sí. Sí, porque fíjate que es ¿Sí? justamente el Ah, número listo, listo. que hace que dé a la Z de W. ¿Sí? Eh, te lo escribo de otra forma. Si E a la Z es igual a W, entonces Z es igual al logaritmo de W. ¿Sí? Claro, ahora entiendo un poco mejor. Entonces, si yo escribo el logaritmo natural
W estaría mal, digamos. Sí, pero porque en realidad eso, o sea, yo no puedo hacer este despesque así nomás, porque tengo muchas soluciones, ¿sí? Entonces, cuando yo digo esto, vos me podés preguntar, bueno, pero ¿para qué? ¿No? Porque tengo infinitos, ¿sí? Entonces, lo que tuvimos que hacer así es decir, bueno, lo que tuvimos que hacer ahí, perdón, es decir, bueno, mirá, en realidad que tita esté entre menos pi y pi, ¿sí? Entonces ahí está todo bien, ahí tengo una sola solución para E a la Z igual a W, porque si sumo 2kpi me salgo del intervalo y listo, ya no me sirve más, ¿sí? Entonces, en este intervalo defino, digamos, un primer logaritmo que le damos una importancia mayor arbitrariamente, como se le dimos al argumento principal, ¿no? Que sería el logaritmo principal, que lo escribimos con una L mayúscula, ¿sí? A veces se escribe así también, log P de W, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, restringo el dominio, ¿sí? de tita para que la función sí sea inyectiva y podamos definir bien un logaritmo, ¿sí? Ahora el problema, o bueno, problema entre comillas, de nuevo, o sea, la situación que se nos da es que así como elegimos tita en menos pi pi, podría haber elegido tita en, no sé, pi 3pi, ¿sí? Y entonces aparecería como otro logaritmo, lo que llamamos otra rama del logaritmo, que lo escribimos así, bueno, con minúscula, ¿sí? Y también habría una solución para cada W, ¿sí? Que sería, bueno, logaritmo natural de R más I por tita, pero la diferencia es que en el primer caso tita está entre menos pi y pi, y en el segundo caso tita está entre pi y 3pi, ¿sí? Entonces ahí aparecen, bueno, infinitos logaritmos posibles, ¿sí? Eh, y empiezan también a fallar las propiedades porque si nos restringimos a un solo intervalo, bueno, hay resultados que no se dan, ¿sí? Propiedades del logaritmo que conocíamos en R, pero que ahora no valen más, ¿sí? Porque después ahí yo podría incluso más arbitrariamente decir, bueno, mira, tomo tita en alfa más 2kpi, perdón, alfa más 2pi, ¿sí? O sea, un intervalo de longitud 2pi cualquiera, y también puedo definir un logaritmo, ¿sí? Z va a ser igual al logaritmo de W, tiene la misma definición, ¿sí? Logaritmo natural de R más I por tita, solo que Claro, ahora como que tita, la segunda parte es consecuencia de escribir el log, digamos, como complejo. claro, y es la única posibilidad que tenemos para que esto Estás sea empleando el logaritmo natural. una función biyectiva, digamos, porque si no, no estaría bien definido esto, ¿sí? Eh, y sí, y ahí es lo que yo te decía, digamos. Ahora, log, yo lo escribo como en este contexto, lo escribo como una función de variable compleja, digamos, ¿sí? Si W es R por E a la I tita, ¿no? Con tita en el intervalo correspondiente, log de W significa esto de acá, ¿sí? Y es una función de variable compleja. No es el logaritmo en base 10, por más de que usemos, bueno, la misma notación que usábamos para logaritmo en base 10, ¿sí? Y el único, en realidad, logaritmo que ya conocíamos, digamos, logaritmo de variable real que usamos, es el logaritmo natural, ¿sí? Eso es distinto, porque antes también había infinitos logaritmos, pero porque en realidad había infinitas exponenciales, ¿sí? Acá, en cambio, estamos tomando una sola exponencial, e a la z, y de todas maneras hay infinitos logaritmos, ¿sí? O sea, no cambia la base, sino que cambia este intervalo en donde tomamos el ángulo, ¿sí? Ahí va un poco mejor, Abel. Redefinís el tema del logaritmo. Podría haberse llamado de otra forma. Ahora, como que me queda. Le pusieron Sí, lo- logaritmo igual. está bueno eso, pero ¿por qué les parece que no se llama de otra forma?
porque es exponentes. No sé. No, o sea, tiene parecidos con el logaritmo que ya conocíamos, digamos, en los reales. Fíjense, un poco esto también estaba en el video, ¿no? Por ejemplo, en este intervalo, ¿sí? Yo sé que, bueno, e a la log principal de W es W y que el log principal de e a la z es z, ¿sí? O sea que en este intervalo lo llamamos logaritmo porque sigue siendo la función inversa, ¿sí? De la exponencial, ¿está bien? Y más todavía, ¿sí? Vimos que, bueno, que en este intervalo es una función analítica y que además la derivada, ¿sí? También es 1 sobre W, ¿sí? O sea que, bueno, por más de que no se tenga cosas nuevas, en esencia sigue siendo un logaritmo, ¿sí? Sigue siendo la inversa de la exponencial, tiene la misma derivada, ¿sí? Eh, o sea que, bueno, está bueno igual lo que vos decís, Abel, pero eso, hay razones también para seguirlo llamando logaritmo, ¿sí? Y esto por ahí es una opinión más personal, pero creo que también a la comunidad matemática le gusta, digamos, decir, bueno, mira, trabajo con variable compleja y todavía existe el logaritmo, ¿sí? Como que en ese sentido va a hacer lo posible para que exista el logaritmo, y bueno, ahí como dije recién hay algunas razones, buenas razones, digamos, para seguir llamando a esto logaritmo. Claro, claro, excelente, excelente, Mateo. Listo. Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Lo otro importante creo que estaba en el video es que, bueno, en los dos intervalos también queda una función analítica y que, bueno, que tenemos que sacar, ¿no? En el, digamos, en el argumento principal incluíamos el pi, pero en este caso si incluimos el pi voy a tener una función discontinua, ¿no? En los reales negativos, o sea que en cualquier rama del logaritmo eh, tenemos como una franja, digamos, que queda fuera de la función, ¿sí? Si yo tomo alfa, alfa más 2pi, fíjense que no incluyo ninguno de los dos lados, entonces hay un ángulo que estoy sacando, ¿sí? Hay toda una semirrecta que está fuera de mi dominio de definición, ¿sí? Donde podría definir el logaritmo, pero no me resultaría, bueno, ni continuo y obviamente tampoco derivable, ¿sí? Si no es continuo. Bueno, esto creo que era un poco lo más importante de los videos, después había algunas propiedades y bueno, ya habría que ejercitar un poco, que ahora vamos a ir a hacer eso, pero antes de eso, ¿alguna pregunta más de los videos y de exponenciales y logarítmicas? El resto más o menos lo pudo seguir. Sí, te seguí, Mateo. Y la Bueno, duda sí. más o menos que me queda es si hay algún caso particular en el que se cumpla la propiedad de bajar el exponente multiplicando. Depende del intervalo. Lo que pasa es que depende del intervalo y depende de los casos, ¿sí? O sea, no a eso me refiero. Siempre tenés que estudiar el intervalo. Sí, lo que Claro. pasa es que para un intervalo podría valer para algún valor y para otro no, ¿sí? Habría que ir un poco más profundo para sacar más conclusiones, pero viste en el video, por ejemplo, el ejemplo que hice, el mismo ejemplo en un intervalo valía y en otro intervalo no valía, ¿sí? Claro, justamente en el ejercicio 4 del libro que mandaste también pasa algo parecido. Y de ahí venía la duda, de si había algún caso general para que se cumpla siempre y evitar la demostración. Claro, no, yo creo que no. Tendríamos que hacer la cuenta, pero me imagino que depende del intervalo, del número que tomes y del exponente también, porque si yo cambio el exponente, eso puede hacer
que se me quede dentro del intervalo o no. ¿Sí? Porque, digo, el problema básicamente es este, digamos, que yo ponerle que labure en 0,2pi, ahora igual vamos al ejemplo, pero si laburo en 0,2pi, No se escucha, Mateo. perdón, a ver, ¿ahí me escuchan? Con la pregunta de Juan, ¿sí? Y el problema, de nuevo, ¿sí? Es que en cada intervalo, en general, nos vamos a poder fabricar un contraejemplo, digamos, para caer afuera de ese intervalo. ¿Sí? Ahí en el libro habla un poco de eso. ¿Sí? Y básicamente, un poco lo que prueba es eso, que lo máximo a lo que podemos llegar, ¿sí? Es que esa que, bueno, que poder confirmar que siempre voy a tener una diferencia de 2 capi, ¿sí? Como que no, bueno, no me van a dar lo mismo en muchos casos, ¿sí? Pero esa diferencia es siempre una vuelta, digamos, de, de longitud 2pi, ¿sí? Una vuelta completa. Esto, para ahí te digo dónde está Juan. Pero bueno, no me asegura que valgan esas propiedades, ¿sí? Dicho de otra forma, si tomamos dos logaritmos distintos convenientemente, en general vamos a encontrar la igualdad, pero para un mismo logaritmo, manteniendo el intervalo, y muchas veces no. ¿Sí? A ver. Esto estaba... ¿Cómo se llama? Por acá, Juan, ¿ves? Página 87. ¿Sí? Acá lo pone como propiedad. ¿Sí? ¿Ves que eso que te decía, digamos, que lo podríamos llegar a tomar como una propiedad siempre y cuando, bueno, nos permitamos tomar distintas ramas del logaritmo para que se cumpla la igualdad, ¿sí? Como un poco con los argumentos, ¿sí? Es una igualdad, digo, un módulo 2 capi, digamos, como que puede dar, siempre va a dar con una diferencia de 2 capi, digamos, eso es lo máximo que podemos decir en este caso, ¿sí? Y creo que un poco a eso iba el ejemplo del libro y el ejemplo del video también, ¿sí? Eh, pero bueno. ¿Les parece que vayamos entonces con los ejercicios que había para pensar? ¿Llegaron a pensarlos? Va, Juan, te aclaré un poco. Ahí faltaría, bueno, leer esto, pero... Sí, sí, quedó claro ahí la idea de siempre chequear el intervalo y ver que se cumpla para cada uno, digamos. Después chequeo bien la descripción del libro y te pregunto cualquier cosa, pero creo que está claro. Dale, bárbaro, bárbaro. Sí, dale. Después, si querés, leer ese y cualquier cosa lo vemos. ¿Llegaron a pensar los ejercicios que había propuesto? Yo sí pude resolverlo. Como te decía, el 4, el último, fue el que me complicó por el test, pero creo que lo saqué al final. Bien, muy bien. Muy bien. El resto, más o menos, llegó a hacer todo. ¿Pudieron hacer algo? Más o menos, ¿cómo le fue?
Yo la verdad no pude plantear ninguno. Llegué medio justo con el tiempo. Ok. Ok, bueno, ahí varios no pudieron. El 3B se les complicó. Simón el 1C. Matías nada, ok. Bueno. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que dejar un ratito para pensar algunos o ir a hacerlos nomás? Podemos, si quieren podemos, bueno, por lo menos tomar un rato ahora para hacer los de exponencial y después hacer los de logaritmos el viernes, cosa que tengan tiempo de pensarlos. Si alguno ya los hizo, me puede preguntar alguna cosa, ¿sí? Y bueno, la otra opción es hacerlos ahora, pero que por ahí no van a poder pensarlos, digamos. Sí, Simón, dale. Está bueno. Sí, la verdad que ayer llegué con lo justo a grabar todo, por eso lo mandé tan tarde, pero sí, lo tomo, dale. Voy a tratar de subirlo con un poco más de tiempo, así llegan por ahí mejor. Además, por ahí ayer, bueno, los videos tenían entre los tres, creo que sumaban 40 minutos, así que era un poco más. Dale, dale. Bueno, si les parece, hacemos eso. Les doy un ratito, por ahí 15 minutos, 20 minutos para pensar los que había propuesto de función exponencial. Después los de logaritmo quedan para que los piensen para el viernes, ¿sí? Para el viernes les voy a dar alguna cosa más, ¿sí? Va a ser probablemente un video de trigonométricas y algunos ejercicios de trigonométricas, pero bueno, hacemos todo eso el viernes y así tienen un poco más de tiempo para pensar y laburarlo, que creo que se aprovecha más. Y bueno, de todas maneras eso, si alguno ya lo había pensado y en la semana me quiere preguntar lo de logaritmos, me lo pregunta. ¿Sí? Recuérdame, por favor, cuáles eran los que había dicho de hacer en el mail. Uno C y 3B. 1C y 3B. 1C, 3B de la página 75. Bien, claro, vamos a empezar con estos. Ahora, ¿les parece 15 minutos para esos dos? Y después lo de los que siguen, que son los logaritmos, los dejamos para la clase que viene. ¿Les parece bien eso o quieren que hagamos uno al menos de logaritmos? No, yo creo que está bien. Dale, vamos con eso nomás. Así tienen tiempo para pensar. Bueno, nos vemos en 15. Entonces dejo igual prendido acá. Cualquier cosa me escriben o me hablan y les doy una mano. Dale. Vamos con el primero entonces. El 1C, ¿no? Dice que probar que la exponencial, ¿sí? O sea, e a la z más pi es igual a menos e a la z. ¿Sí? Con propiedad tenemos ahí. Esperen que la escribo por acá. ¿No pudieron probar esto? O bueno, ¿se les ocurrió algo? ¿Plantearon algo? No, a mí me salió en medio. Pero no sé si está bien. Yo arranqué planteando que e a la z más pi i es igual a e a la z por e a la pi
Bien, está bien eso, Iván. Es una propiedad que vimos, ¿no? ¿Te sirvió? Sí, porque e a la pi es en forma exponencial y es de, o sea, r sería 1 y después el coseno de pi daría 0 y por seno de pi da pi. Bien. A ver, o sea, e a la pi sería 1, o sea, e a la 0, digamos, vamos a escribirlo así. Y después tenemos coseno de pi más i por seno de pi. Bueno, coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0, ¿no? Así que me queda más i por 0, o sea que esto es igual a menos 1. Entonces acá me queda e a la z por menos 1, que es lo que queríamos probar. ¿Algo así te quedó, Iván? Ah, sí, sí, yo me confundí, los dije al revés. Claro, recién dijiste al revés, ¿no? Pero bueno, era por acá. Sí, Bien, sí. muy bien. ¿Alguien lo había pensado de otra manera? Lucas, no sé si querías decir algo. No hice lo mismo. No, lo único que agregué fue describir de dónde salía el, el EPI, nada más. Yo lo alargué un ¿Cómo se poco. llama? Octavio, Eh, a, a partir del segundo paso, escribí el complejo como e a la x por el coseno de i más pi más el seno de i más pi. bien, está muy bien también. Esto es a la x, coseno de i más pi. ¿No? Como le sumo pi, nada más le sumo a la parte imaginaria, digamos, a la i. Y por el seno de i más pi. ¿Sí? Acá, bueno, estamos pensando, ¿no? Z como x más i por y. Bien, y acá, Octavio, ¿qué hiciste? Y ahí el coseno de i más pi es menos coseno de i, y lo mismo con el seno. Claro, bien, hay una propiedad de la suma, ¿no? ¿Se acuerdan del coseno de la suma y del seno de la suma? Y esto me queda menos coseno de i de y más i por menos seno de y. ¿Sí? Y bueno, tengo un menos que sale para afuera. Me queda menos e a la x coseno de i más i por seno de i. Y bueno, eso es básicamente, salvo por el menos, es e a la z, o sea que tengo menos e a la z. Muy bien. ¿Alguien lo pensó de alguna otra manera? No, yo hice la primera demostración que hiciste. Bien, Juan, muy bien. Eh, Simón, ahí que te había complicado, ahora va mejor. En sí no era difícil el ejercicio, pero sí era difícil como, con tantas propiedades encontrar con cuál por ahí llegabas a algún resultado. Sí, sí, tal cual. Por ahí, me parece, la forma de arriba creo que era más fácil, digamos. Pero bueno, había que como avivarse, usar la propiedad. Y en la forma de abajo, por ahí, bueno, uno podía llegar a esto y sí, tardar en encontrar qué propiedad tengo que usar del coseno y qué propiedad del seno. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, y después teníamos ¿cuál era? El
3b, ¿no? E a la x igual a 1 más raíz de 3 por i. Este lo llegaron a pensar. Sí, bueno, hay que resolver esto. Dijimos 1 más raíz de 3 por i. ¿Se les ocurrió algo acá? Tendrías que aplicar el logaritmo complejo, digamos. Primero sería pasar a la forma polar, lo que está a la derecha, creo, para trabajar más cómodo. Bien, eso puede venir bien, digamos, dado que tenemos que aplicar un logaritmo. ¿Lo pasaron a forma polar? Vale, lo pongo acá. ¿Se acuerdan cómo pasar a forma polar? Sí, tenés que sacar el radio y después el argumento principal. Bien, muy bien. Entonces, si este es W, te voy a sacar el módulo o el radio. En este caso Ujú. me da 2, ¿no? Raíz de 4, que es 2. Y bueno, si elegimos sacar el argumento principal, ¿no? Que bueno, ¿te acuerdan que había que hacer parte real sobre el módulo? Que es igual a coseno de tita. Y parte imaginaria sobre el módulo igual a seno de tita. Y ahí, bueno, llegábamos a tita, el argumento principal. ¿Cuánto les dio? Da dos valores, pi sobre 3 y menos pi sobre 3. Creo que es pi sobre 3 el que se toma, digamos, el principal. Bien, sí, es pi sobre 3, en menos pi sobre 3 el seno da negativo. ¿Sí? El coseno da igual, pero el seno da menos raíz de 3 sobre 2. Claro. Bien, muy bien. O sea que esto lo puedo escribir como 2 por e a la i por pi sobre 3. ¿Sí? Y por cómo lo escribimos, como tomamos el argumento principal, lo que vamos a hacer es aplicar el logaritmo principal también. ¿Sí? Esto puedo escribir z como el logaritmo principal de 1 más raíz de 3 por i. ¿Sí? Y esto sabemos que es igual al logaritmo natural de, bueno, de r, digamos, de 2, en este caso, más i por el argumento principal, que en este caso es pi sobre 3. ¿Sí? Bien, ahí encontramos una solución. Ahora digo, ¿es la única o podría haber alguna más? Depende de si el tita está restringido, digamos. Claro. Si está restringido o no. Y en este caso, en el enunciado, digamos, ¿nos decíamos que restringamos tita o no? Nos decía simplemente que resolvamos. Valores de Z. ¿Cómo, Abel? Perdón. Pedía todos los valores de Z. Ahí. Todos los valores de z, bien. Entonces, ¿cómo llegamos a todos los valores a partir de este? Tendrías que sumar en la parte del argumento el 2kpi. Bien, muy bien. O sea, bueno, el módulo va a ser igual. Y en la parte del argumento, digamos que en este caso es la parte imaginaria del logaritmo, le tenemos que sumar 2kpi con k cualquier número entero. Bien, y ahí sí tenemos, bueno, de nuevo infinitas soluciones. ¿Sí? Bueno, el resto, ¿se entendió este ítem? No, se está por cortar, si se corta, perdón, volvemos unos minutos. Ya estamos por terminar, pero ¿alguna pregunta? ¿Este se entendió? Sí, sí, por ahora todo en orden.
Juan, bien, ok. Simón, bien, buenísimo. Me alegro. El argumento lo calculé con la tangente. O sea, era Está bien, Luca. ¿Cuánto o te sea, también pi sobre 3. y sobre T? Perfecto. Sí, sí, vale también con... Perfecto.